Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver tomografía de abdomen. Antes de ver la patología, vamos a recordar anatómicamente cada víscera sólida o víscera hueca, pero por tomografía. Lo importante es realizar la localización de las vísceras y poder identificar por la forma que tienen. Entonces, una tomografía de abdomen se va a solicitar siempre y cuando el anterior estudio, es decir, una rayos X de abdomen, de pronto la imagen no es satisfactoria en cuanto al diagnóstico, o de pronto la clínica es muy florida y en la rayos X de abdomen no se manifiesta algo significativo. Por lo tanto, vamos a solicitar una tomografía de abdomen. Aunque antes o junto a la rayos X tenemos también la ecografía de abdomen, pero la tomografía nos va a ayudar de manera muy panorámica, de manera muy general, a visualizar algunas patologías que no se visualizan correctamente por una ecografía. Entonces veamos la tomografía de abdomen. Hay que recordar las vísceras huecas, vísceras sólidas por cuadrante o también por hipocondrio. Bueno, al paciente para hacer una tomografía de abdomen se le puede realizar sin contraste, es decir, una tomografía de abdomen simple o con medio de contraste. El medio de contraste que nos referimos es el contraste intravenoso, es decir, a través de la flexura del codo se inyecta medio de contraste y este viaja por el torrente sanguíneo y va a realzar las estructuras que están vascularizadas, en este caso las vísceras sólidas como el hígado, el riñón, el vaso, etc. O de pronto las paredes de las vísceras huecas. Pero también nosotros podemos agregarle medio de contraste que puede ser por vía oral, es decir, se le da de tomar una papilla veritada, pero para tomografía, o de pronto también por vía rectal. La de vía oral va a pintar lo que es el estómago, intestino delgado, y la vía rectal, el medio de contraste introducido, entonces va a pintar o va a realzar o va a llenar la luz del colon. Todo depende de la patología que nosotros querramos ver. Entonces, vamos a empezar primero, antes de la patología, a ver la normalidad. Entonces, aquí el paciente se lo introduce en decúbito dorsal, mirando hacia arriba. Entonces, las imágenes o los cortes tomográficos se van a realizar desde inmediatamente por encima del diafragma, puede ser 2 centímetros, 3 centímetros por encima del diafragma, en la parte superior y en dirección caudal, más o menos a la altura de la sínfisis del pubis. Entonces ahí tenemos nosotros encajado todo lo que es la parte del abdomen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comparar un abdomen como este molde de pan. Y en el molde de pan nosotros hacemos ¿qué? Rebanadas. Igualmente hacemos cortes axiales de la parte más superior del abdomen hacia la sínfisis del pubis. Y entonces en cada corte, como nosotros hemos visto en la tomografía de tórax, lo acá adelante será anterior del abdomen, lo acá será posterior, por lo tanto ustedes van a ver acá el cuerpo vertebral, esto será de derecha y esto será del lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Aquí en este esquema a su izquierda, la línea verde está indicando el nivel de corte con que nosotros vemos la imagen. Entonces vamos a ver las diferentes estructuras. Se nos va a hacer muy sencillo si es que recordamos la anatomía en cuanto a asignatura, lo que hemos aprendido en semestres anteriores, para identificar cada víscera. Entonces tenemos el número 1, como estamos en la parte más superior del abdomen, el hígado. Bueno, aquí ya yo puedo decir hígado porque estamos observando el hígado. No es como en la región X de abdomen que solo se observa en la sombra hepática. Aquí yo puedo decir el hígado. El número 2 es el corazón. Pero ¿por qué tiene que estar aquí en el primer corte de abdomen? Porque el corazón está en la base, al menos del tórax. Entonces está a nivel tórax abdominal. El número 3 sería el esófago. Bueno, este esófago está lleno de aire. A veces el paciente durante el procedimiento se comienza a deglutir aire. O a veces puede tener un aire patológico, es decir, retención de líquido aire, si es que se trata de alguna patología en el esfínter esofágico inferior como una acalasia. Entonces aquí tengo el esófago. Y el cuarto es la aorta descendente. Vamos bajando el nivel de corte. Vemos el número 1, la apófisis sifoide del esternón. El número 2, igualmente el corazón. El 3, el hígado. Y el 4, la aorta descendente o aorta abdominal ya en este caso. El número 1, el hígado. El 2,
Tenemos aquí una víscera hueca que está llena de aire y esto blanco hiperdenso con una raya horizontal en la superficie corresponde al medio de contraste. Entonces, aquí se localiza el estómago, se vendría a ser el estómago. Tengo la aorta, el vaso. Observen que el vaso tiene forma de semiluna, está alojado en la parte posterior del hipocondrio del lado izquierdo. Recuerden, esto es derecha y esto es izquierdo. Pero, ¿qué tenemos que hacer con estas imágenes tomográficas? Apropiarnos de manera visual. La característica, por ejemplo, del hígado, del vaso, la forma que tiene cada uno de estos dos órganos que he mencionado, del estómago y de la densidad. El hígado y el vaso comparten una densidad totalmente homogénea, ligeramente hiperdensa, es decir, un gris claro. Y ahí tenemos el otro nivel de corte, el hígado, el estómago, este es aire, y recuerden, y esto es el medio de contraste que es hiperdenso con una raya horizontal en la superficie, el estómago. El número 3 viene desde el tórax y es el pilar diafragmático del lado derecho. Acá tenemos el pilar diafragmático del lado izquierdo. Y el 4 es el vaso. Recuerden que tenemos que lograr identificar normalmente las vísceras sólidas y huecas en una tomografía de abdomen. ¿Para qué? Para nosotros valorar después la patología respectiva y en qué órgano se encuentra. Nos vamos a un corte más inferior. Tenemos el hígado. El número 3 es una imagen en forma de B invertida, o a veces le llaman de Y, que se encuentra por encima del polo superior del riñón. Bueno, aquí todavía no está apareciendo el polo superior del riñón, pero acá en el lado izquierdo sí. Aquí vemos nosotros la imagen que tenemos en el número 3, que es la glándula suprarrenal. El número 2 corresponde a esta imagen que contiene una imagen moteada. Recordamos la imagen moteada, que es una imagen heterogénea y que corresponde a material fecal. Entonces, el material fecal lo encontramos nosotros en el colon. Entonces, esto aquí corresponde al colon. ¿Pero qué parte del colon? Como está vecino al vaso, entonces decimos que es el ángulo esplénico del colon. El número 3, ya mencionamos la glándula suprarrenal. Y el número 4 es una estructura, bueno, se ve parcialmente aquí, que corresponde a la cola del páncreas, que se relaciona al hilio del vaso, es decir, al hilio esplénico. Hay que tratar de identificar cada una de estas estructuras. El número 1 seguiría siendo el estómago, pero ya no tanto en el fondo del cuerpo, sino que ya está entrando en el antro, porque estamos a un nivel más inferior. El número 2, el cuerpo del páncreas. Vean que el páncreas se encuentra localizado aquí en la parte del retroperitoneo, esa línea media. Tenemos el número 3, el pilar diafragmático. Número 4, ya está desapareciendo el vaso. Vamos a un nivel de corte más inferior. Número 1, una estructura nueva que es una imagen en forma de pera hipodensa, líquida. Recuerden que esto gris oscuro es líquido y corresponde a la vesícula que se encuentra en el hilio o en el borde interno del hígado. El número 2 vendría a corresponder al colon transverso. Bueno, tiene aquí medio de contraste y aire, esto hiperdenso. Y acá también material fecal, esta imagen heterogénea. El número 3, la cabeza del páncreas. Y el número 4, el riñón del lado izquierdo. En este caso ya podemos identificar nosotros el riñón del lado derecho. Tenemos el número 1, sigue siendo el hígado. El 2, el colon transverso. Aquí tiene material fecal y medio de contraste. El número 3 es la porción vertical o la segunda porción del duodeno. Recordamos que acá tenemos nosotros la cabeza del páncreas. Y adyacente o hacia la derecha de la cabeza del páncreas tenemos solo la segunda porción del duodeno. El número 4 vendría a ser el riñón del lado izquierdo y acá tenemos el riñón del lado derecho. Bajamos otro nivel de corte, tenemos el hígado, 1, el 2, el colon del lado izquierdo, colon descendente. El número 3 es una estructura vascular y el número 4 igualmente es otra estructura vascular. Entonces, el 3 vendría a corresponder a la vena cava inferior y el número 4 a la arteria aorta abdominal. Vamos bajando niveles de corte. El número 1, justo aquí en esta región con medio de contraste, es decir, se ha llenado el medio de contraste, tenemos al colon en su ángulo hepático, porque recuerden que aquí ya está terminando, veamos, el hígado o parte del hígado.
El número 2 sigue siendo la aorta. El número 3, el músculo psoas del lado derecho. Y acá tenemos el psoas del lado izquierdo. Y el número 4, el riñón izquierdo. Seguimos el número 1, vena cava inferior, ya lo conocemos. El número 2, tengo asa intestinal, intestino delgado por la forma tubular que tiene o diámetro menor a lo que es el colon. Vean ustedes que este es el colon del lado derecho o el colon ascendente. Entonces, todo lo blanco, lo hiperdenso y medio contraste en la luz del tubo digestivo hueco. Entonces tenemos el riñón y acá tengo el músculo psoas del lado izquierdo. Bajamos el colon ascendente, la aorta, la vena cava inferior. Y acá hay una estructura nueva que no hemos visto en las anteriores, que es el número 4 en el lado izquierdo y acá tenemos en el lado derecho, que corresponde a los uréteres. Bueno, los uréteres en este caso se están viendo hiperdensos, es decir, blanco porque tienen medio de contraste. Pero si no tiene medio de contraste, por lo general no se visualiza correctamente, se lo ve gris, como el músculo psoas, casi no se lo puede identificar, salvo que esté dilatado el uréter por algún tipo de obstrucción. El número 1, el uréter del lado derecho. El número 2, observa una depresión en la pared abdominal. Esta depresión correspondería a la región umbilical. El número 3, músculo psoas. Número 4, la aorta. Seguimos 1, colon ascendente. 2, región umbilical. 3, la vena cava. Y 4, el músculo psoas. Seguimos el 1, colon ascendente. El número 2, aquí en el corte más inferior había solo la aorta y vena cava inferior. En cambio acá en el corte más inferior vemos dos estructuras vasculares, que son los vasos ilíacos. Entonces el número 3, el músculo psoas, y el número 4 es la única estructura tubular que se encuentra en el flanco, en el lado izquierdo, en el abdomen del lado izquierdo, que corresponden al colon descendente. En este caso, el colon descendente está colapsado, es decir, que no tiene medio de contraste ni tampoco está lleno de aire. Por eso se lo ve de esta manera. En cambio, acá el colon ascendente sí tiene medio de contraste, pero si no tuviese medio de contraste, también se observaría como el colon descendente. Entonces tengo el número 1, una estructura muscular en la pared, el recto anterior. El número 2, vaso ilíaco. Número 3, el psoas. Pues ya se está metiendo la pelvis. ¿Por qué? Porque tenemos aquí nosotros el hueso sacro y las alas ilíacas. El número 1, este es el psoas. Y el número 1 también es músculo, pero que está pegado al hueso ilíaco. Entonces el músculo ilíaco. El 2, intestino delgado. El 3, el sacro. Y el 4, el uréter del lado izquierdo. El número 1 ya sería ya el psoas ilíaco. El número 2, el hueso ilíaco. El 3, intestino delgado. Y el 4 vendría a corresponder al sacro y ya vamos terminando los niveles de corte en una tomografía de abdomen normal. El número 1, psoas ilíaco. El 2, intestino delgado. El 3, tengo el sigmoide, o llamado también sigma en forma de S, sin medio de contraste. Aquí no tiene medio de contraste rectal, por eso se lo ve así como colapsado. Y el número 4 sería el uréter. Ya vamos terminando. Número 1, uréter del lado derecho. Y el 4 también uréter del lado izquierdo. El número 2, hueso ilíaco. El 3, el recto sigma. Y el 4, el uréter del lado izquierdo. Vamos bajando y encontramos aquí una imagen redondeada, hiperdensa. Hiperdenso, recuerden que es el medio de contraste y corresponde a la vejiga, en el hueco pélvico. El número 2, el techo acetabular. El 3, el uréter del lado derecho. Y el 4 corresponde ya a la ampolla rectal, sin medio de contraste y tampoco sin material fecal o sin aire. Está colapsada. Seguimos el 1, la cabeza del fémur, 2, vejiga. El 3, el recto. Y el 4, el acetábulo, ¿no? En su parte interna. El 1, tengo aquí el fémur, la cual está señalando en este momento el trocánter mayor. El 2, la cervicis del pubis. El 4, bueno, en este caso un paciente masculino. Como ya hemos visto nosotros la vejiga, vamos descendiendo, vemos ya el suelo de la vejiga, encontramos la próstata, el número 3, y el número 4, el recto. E igualmente, estas son las mismas estructuras mencionadas anteriormente, el isquion y el recto ano, ya sea lo que es el margen anal.
Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer en estas imágenes? Proponer de manera visual de la localización de cada una estructura para poder estudiar la parte de patología. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta acerca de anatomía tomográfica normal? Entonces vamos a pasar a la tomografía de los órganos abdominales. Empezamos a ver lo que es el hígado, vesícula, biliares, páncreas y el vaso. Bueno, aquí lo que vamos a omitir es la parte clínica, es decir, la sintomatología, los hallazgos clínicos me refiero. Vamos directamente a la patología y qué características por la tomografía tiene esta patología. Entonces vamos a empezar por el hígado. El hígado. Entonces el hígado, recuerden, tiene una ligera hiperdensidad totalmente homogénea, parecida al vaso. Siempre parecida al vaso, hay que comparar la densidad que tiene. Y tenemos el hígado normal. Un hígado normal sin medio de contraste y un hígado normal con medio de contraste. Bueno, nos llama la atención esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí que tiene un contenido hipodenso, este hipodenso es líquido, entonces corresponde al estómago. Recuerden que el estómago se encuentra adyacente al lóbulo hepático izquierdo y también hacia el hipocondrio del lado izquierdo. Bueno, entonces el hígado normal sin contraste y con medio de contraste. Lo que se pinta con medio de contraste son las estructuras vasculares, en este caso la suprahepática y los vasos portales. Entonces, aquí vemos nosotros una patología que corresponde a una hepatomegalia. ¿Cómo sabemos que es una hepatomegalia? Porque el borde inferior del hígado, al menos en un plano axial, no debe rebasar el riñón del lado derecho. Como en este caso, esta imagen normal que se encuentra en la parte inferior a su derecha. Vean ustedes el riñón del lado derecho. Ya no vemos el hígado, eso es lo normal, no verlo. Pero acá vemos el hígado y ya no vemos el riñón, quiere decir que está crecido el hígado. Ya lo vamos a, digamos, a repasar o a confirmar en un plano coronal. Acá tenemos nosotros otra hepatomegalia, pero a expensa del lóbulo hepático del lado izquierdo. Normalmente el lóbulo hepático izquierdo debe llegar hacia la línea media o un poquito más para medial, pero este lóbulo se extiende bien marcadamente hacia el hipocondrio del lado izquierdo. Entonces decimos que es una hepatomegalia. Aquí me faltó la I, ya después la corrí. Acá vemos, en un plano coronal lo que les indicaba. Normalmente el borde hepático en la parte inferior no debe rebasar el polo inferior del riñón. No debe rebasarlo. O sea, debe, miren que no rebasa el polo. Aquí tengo el polo inferior. En cambio acá tengo el polo inferior, pero aquí rebasa. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen inicial que yo les presenté, donde si vemos nosotros un corte a este nivel, no vamos a ver el riñón del lado derecho, solo vemos el hígado. Recuerden esta imagen de aquí. Entonces nos vamos a la primera imagen. Aquí, observen. Vemos el hígado, pero no vemos el riñón. El riñón está bien arriba. ¿Por qué? Porque el hígado está bien crecido. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el plano coronal. No vamos al hígado graso como patología. Bueno, vamos a poner como ejemplo de una textura grasa, un hígado graso, este paño, o es una servilleta de cocina, donde de pronto nosotros podemos envolverla de grasa, pues hígado graso, voy a hacer un comparativo muy semejante. Entonces, como grasa, entonces nosotros vamos a ver una mancha. ¿En dónde? En la servilleta de cocina. Entonces aquí vemos que esto es graso y esta es la servilleta normal. Entonces la servilleta la vamos a comparar con el parénquima hepático. Entonces aquí tenemos el hígado normal y cuál es el área focal de hígado graso. Esta imagen de aquí hipodensa. Recuerden que el hipodenso puede ser tres estructuras, tres elementos, perdón. El aire es hipodenso, es negro oscuro. La grasa es hipodensa, es un gris oscuro. Y el líquido es hipodenso. ¿Ya? Es un gris también oscuro, pero no tan oscuro como la grasa ni el aire.
Entonces aquí tenemos un área focal de hígado graso. Y si nosotros le ponemos medio de contraste, observen que las estructuras vasculares permanecen ahí, es decir, que no se desplazan. Si esta imagen hipodensa desplazara las estructuras vasculares hacia la parte periférica, y aquí en el centro no observaríamos vascularización, entonces decimos que es una tumoración, pero en este caso no, porque vemos las estructuras vasculares que no se desplazan. Entonces, esta es una tomografía simple, esta es una tomografía con medio de contraste. Acá tenemos otra tomografía con un hígado graso, donde se observa, bueno, aunque aquí hay también una hepatomegalia, una hipodensidad difusa en todo el parénquima. Bien, que puede ser focal, el hígado graso, o puede ser difusa en todo el parénquima hepático. Como término también le llaman esteatosis hepática, esteatosis, hígado graso o esteatosis hepática. Acá estamos haciendo un comparativo con el hígado normal. Pero de pronto, si no tenemos la imagen inferior que nos guíe, ¿cómo sabemos que este tipo de densidad corresponde a un hígado graso? Porque tiene que tener el hígado la misma densidad que el vaso. Pero aquí no, aquí tiene una densidad disminuida. Una densidad disminuida es una hipodensidad, entonces la grasa es hipodensa, hígado graso. Acá tenemos otro hígado graso, pero más marcado. Recuerden que hay 3 grados de hígado graso: leve, moderado y marcado, o grado 1, grado 2, grado 3. Y aparte una hepatomegalia, en este caso a expensa del lóbulo izquierdo. Nos vamos a la cirrosis hepática, digamos como evolución tórpida o crónica del hígado graso. Entonces tenemos la superficie del hígado normal y la superficie del hígado cirrótico, que es irregular, también puede ser nodular y puede estar disminuido de tamaño o de pronto en alguna fase o estadios aumentado de tamaño, más que todo el lóbulo izquierdo. Entonces veamos. Aquí nosotros tenemos el hígado y lo observamos en menor volumen. ¿Por qué? Porque normalmente el hígado se pega a la pared interna del abdomen, observen, pero aquí no, aquí está alejado. Pero ¿qué es esto hipodenso que se encuentra alrededor del hígado? Es decir, en la cavidad abdominal, esto hipodenso es líquido. Recuerden lo hipodenso. Hay 3 hipodensidades, vamos a explicar en esta imagen aquí, lo que hemos visto nosotros en tórax. Entonces, hipodensidad aérea, ven ustedes, aquí hay aire, es negro, hipodensidad grasa e hipodensidad líquida. 3 tipos de hipodensidad. Entonces, esto es líquido. Este es el hígado pequeño, de bordes ligeramente irregulares. No son bien definidos como se demuestra en la imagen inferior a su derecha. Entonces, ahí tenemos una cirrosis, y si hay líquido en cavidad abdominal, le vamos a llamar ascitis. Se llama ascitis. Ahí tenemos nosotros un quiste hepático como una imagen redondeada, hipodensa. Esto hipodenso visual corresponde a líquido de paredes regulares bien definidas. Observen. Entonces, sin medio de contraste. ¿Qué sucede cuando le inyectamos medio de contraste? Las estructuras vasculares están desplazadas por el quiste. Esta es la diferencia, bueno, de las estructuras vasculares me refiero, con el área focal de hígado graso, donde las estructuras vasculares no se desplazan. Por lo tanto, si aquí hay desplazamiento, esto no es hígado graso, sino que será un quiste. Bueno, muy aparte también que el área focal de hígado graso que vimos anteriormente, los bordes no se definen bien. En cambio, el quiste tiene borde, o también le llamamos paredes definidas, regulares. Y acá vemos muchas imágenes quísticas. Todo esto hipodenso de diferentes tamaños de borde regular en todo el parénquima hepático. Ahí tenemos la descripción. También tenemos otro tipo de quiste que es un quiste parasitario, que es el llamado quiste hiatídico. Por lo general, el quiste hiatídico se comporta de la siguiente manera. Podemos encontrar nosotros múltiples quistes de diferentes tamaños, pero agrupados. ¿Sí? Agrupados. O algunos autores dicen como vesículas satélites. Entonces, esto aquí se considera como quiste hiatídico por tomografía. Nos vamos a otra patología que es el acceso hepático, que puede ser a mediano
o puede ser piógeno, entre otro tipo de acceso, pero los amebianos y el piógeno son los más conocidos, más frecuentes. Entonces, el piógeno se caracteriza por ser, de pronto, una imagen redondeada de bordes lobulados y tabiques en su interior. O de pronto podemos decir que son múltiples imágenes redondeadas con contenido líquido denso agrupadas. Entonces decimos que es un quiste hepático piógeno. Esa es la característica del quiste, del acceso hepático piógeno. Entonces, a diferencia del acceso hepático amebiano, en que la característica es que por lo general son únicos, redondeados, hipodensos, tiene un líquido pero es denso, vean como unos puntitos ligeramente hiperdensos en su interior, que eso nos da la apariencia del aumento de la densidad, que es espeso, y las paredes son gruesas. Estas paredes gruesas del acceso tiene vascularización, por lo tanto, si se le inyecta medio de contraste, como en este caso están pintadas las suprahepáticas, se inyecta medio de contraste, las paredes van a realzar tenuemente, es decir, se van a tornar ligeramente grises claras. Como es normalmente la pared del acceso, es hipodenso, es decir, es gris oscuro. Pero cuando se inyecta medio de contraste intravenoso, entonces se tornan ligeramente grises claros. Entonces hay un realce en forma de anillo del acceso, ¿ya? En las paredes. Aquí tenemos el acceso hepático mediano. Entonces, la característica del acceso hepático mediano es esta, redondeada, paredes gruesas, cuyas paredes realzan con el medio contraste. Y del piógeno es esta, multiquística o sea, me refiero a que son colecciones líquidas, no que son quistes, porque estos accesos, o de pronto múltiples imágenes redondeadas líquidas densas agrupadas, por lo general, pero tampoco podemos decir, si que se nos presenta un caso como esta imagen de aquí, no podemos decir esto no es un acceso hepático amebiano. Puede ser, pero por lo general la presentación es del piógeno y el de acá es amebiano. Pero tampoco nosotros podemos decir, bueno, si nos toca un paciente con esta tomografía, confirmar que este es un acceso hepático amebiano. O sea, podemos decir o sospechar, puede ser un acceso hepático amebiano. Pero tampoco no podemos decir no es piógeno, porque hay piógenos que también tienen la misma característica, pero en menos porcentaje. Y acá nosotros tenemos un hígado heterogéneo con múltiples imágenes redondeadas, vean en forma de diana, o sea, diana o el llamado tiro al blanco, una hipodensidad más marcada que la parte periférica. Entonces, si ustedes observan múltiples imágenes nodulares, aspectos sólidos en el parénquima, entonces vamos a sospechar, tal y cual nosotros trabajamos en rayos X de tórax, esas imágenes nodulares, entonces son metástasis. En este caso, si están en el hígado, son metástasis hepáticas. Metástasis hepáticas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en las patologías del hígado? Lo que tenemos que hacer es apropiar de manera visual de las características por imagen tomográfica de las patologías, en este caso del hígado. Nos vamos a la vesícula biliar y vías biliares. Entonces, observen la vesícula, tiene forma de pera, tiene el fondo, el cuerpo y el bacinete. Tenemos el cístico, el colédoco. Y termina acá en la ampolla de Bate. Aquí tenemos el esfínter de Oddi, está relacionado con la cabeza del páncreas y también con el conducto pancreático, ¿no? El de Wilson. A veces tiene una desembocadura común o de pronto puede ser una desembocadura individual. Entonces, aquí vemos la característica de la vesícula. O sea, no tiene la forma propia de pera, o sea, depende del corte, depende del paciente. La vemos un poquito semi-ovalada, ¿no? Pero más o menos una apariencia. Lo normal. Pero acá nosotros observamos la vesícula con pared gruesa. Esta flecha aquí me indica que es la pared que está engrosada. Entonces, si hay una vesícula distendida y de pared gruesa, entonces nuestro diagnóstico es una colecistitis, ¿no? Una colecistitis. Ahí tenemos nosotros la macroscopía de una colecistitis con, bueno, la mucosa totalmente erimatosa, ya de necrosis, engrosamiento de las paredes, pero a su lado tenemos dos cálculos.
que por lo general son las causas más frecuentes de que le produzca una colicitis al paciente. Ahí tenemos otra colicitis, pero esta tomografía es un plano coronal. Observen una gran distensión de la vesícula biliar con pared gruesa. Acá tenemos otra colecistitis, una vesícula biliar distendida. Bueno, antes que yo la señale, ustedes van visualizándola donde se encuentra la vesícula distendida de pared gruesa y en su interior se observa una imagen hiperdensa de densidad cálcica que corresponde a un cálculo en la vesícula biliar. Entonces, como ya lo hemos descrito, vamos y nos dirigimos a lo que ustedes han señalando de manera visual, ¿no? Entonces tengo la vesícula y el cálculo. Cálculo, lito o litiasis son sinónimos, ¿no? Cualquier palabra que queramos utilizar, ¿no? Aquí tengo el cálculo. Litiasis vesicular, colicitis. Acá tengo más litiasis de vesícula, en vesícula biliar, ¿ve? Pero estas litiasis, el centro es hipodenso y la parte periférica sí tiene calcificación. No es como esta litiasis acá, que es hiperdenso, es totalmente cálcico. ¿Por qué? Porque de pronto lo relacionamos con el hueso del cuerpo vertebral o de la costilla. Este es cálcico puro. En cambio acá, solo las paredes son cálcicas. El centro es hipodenso. Esta hipodensidad corresponde a lo acá. Es una hipodensidad grasa. Recuerden, hay hipodensidad aérea, hipodensidad grasa e hipodensidad líquida. Esta hipodensidad de aquí es grasa. Entonces decimos que son cálculos de colesterol. De colesterol cuando tienen esta característica. Acá tenemos la vesícula. Vean, esto se ve medio raro. Las paredes son hiperdensas, es decir, que están calcificadas. Y si nosotros investigamos una vesícula biliar con pared calcificada, correspondería a una vesícula en porcelana, se llama la patología. Vesícula en porcelana. Y con el tiempo, el contenido vesicular también se vuelve una concreción, se va indurando, y por eso lo vamos a ver nosotros de esta manera, un poco de aspecto más sólido. Ahí tenemos nosotros la macroscopía patológica de una vesícula en porcelana. Vean ustedes la rigidez calcificada de las paredes. Acá tenemos otra vesícula en porcelana. No sé si la están observando. De pronto nos confundimos porque por ahí vemos otras hiperdensidades, ¿no? Entonces, antes de que yo la señale, ya tienen que ya ustedes visualizarla. Entonces, bueno, vamos a descartar hiperdensidades. Contenido hiperdenso en el estómago, medio contraste. Aquí tenemos nosotros el antro del píloro. Por acá se me ocurre la segunda porción de duodeno. Por acá, digo, bueno, esta es parte del ángulo hepático del colon. ¿Y cuál es la vesícula en porcelana? Esta es la vesícula, cuyas paredes están calcificadas. ¿Ya? Entonces comenzamos a descartar esas diferencias que nos molestan, nos perturban a la vista y comenzamos a determinar cuál es la vesícula en porcelana en esta imagen. Acá tenemos otra patología en la cual encontramos una vesícula distendida, bueno, diría marcadamente distendida, y cuyo interior tiene aire y líquido. El líquido es la bilis, lo hipodenso en la parte superior es el aire, y en las paredes también tenemos burbujas aéreas. Entonces, vamos a señalarlo, lo que yo estoy describiendo, y lo señalamos. Entonces, ¿cuál es la vesícula? Esta imagen. Esta es la vesícula aumentada de tamaño, que contiene aire y contiene líquido. Bueno, el líquido es la bilis, pero contiene aire. Normalmente la vesícula no contiene aire. Y observen las paredes. También tienen aire las paredes. Entonces, si está distendida, pared gruesa, es una colecistitis. Pero si la pared tiene aire, esa colecistitis la vamos a llamar enfisematosa. ¿Ya? Una colecistitis enfisematosa. Tenemos que irnos apropiando de las características visuales de cada patología por tomografía. Nos vamos a vías biliares intra y extrahepáticas. Recuerden que aquí tenemos el hígado, tenemos las vías biliares intrahepáticas, los de color café, como arborización, como ramificaciones, y aquí el colédoco. Bueno, por acá tengo el cístico y la vesícula que está en la parte posterior.
Bueno, aquí es una macroscopía de la vesícula de vías biliares, más que todo para observar la forma y distribución que tiene la ramificación. ¿Qué encontramos aquí? Imágenes ramificadas tubulares hipodensas. Esto hipodenso es líquido. Y si vemos nosotros este tipo de ramificación, decimos que se trata de las vías biliares. ¿Cómo se ven en una tomografía normal las vías biliares? Acá, ¿ves? En la más inferior a su derecha. No se ven. ¿Por qué no se ven? Porque no están dilatadas. ¿Y cuándo se ven? Cuando están dilatadas. ¿Se dilata por qué? Por algún tipo de obstrucción a nivel distal, que puede ocurrir frecuentemente por obstrucción del colédoco por un cálculo, pero también puede ser, se me ocurre, un páncreas anular, un CA de cabeza de páncreas, una masa extraluminal, un quiste de colédoco que esté comprimiendo la luz, o de pronto una tumoración de Klatskin de las vías biliares. Entonces, pero aquí el diagnóstico es lo que nosotros estamos observando, dilatación de vías biliares intrahepáticas. Y acá encontramos también vías biliares visibles, pero esta hipodensidad en el interior de las vías biliares, de las tres tipos de hipodensidad, es una hipodensidad aérea. Recuerden, hipodensidad aérea, hipodensidad grasa e hipodensidad líquida. Esto hipodenso, esto negro, es aire. ¿En dónde? En las vías biliares. Entonces decimos que se trata de aerobilia. Bueno, algunos médicos, algunos autores le llaman neumobilia también. Aerobilia o neumobilia. Nos vamos a los vasos portales, que también tiene una forma de arborización o ramificación. Pero la diferencia de las vías biliares, la ramificación de las vías biliares, es que los vasos portales terminan en punta